En el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, llegamos entonces habíamos visto el estudio anterior, que estando allí de visita, codeándose, vio como hacen hoy en día cuando asumen nuevas autoridades en un país, presidentes y lo que sea, vienen otros importantes, allí se reúnen y se felicitan y por ahí buscar algún acuerdo. Bueno, no era diferente hace 2000 años atrás. La única diferencia que parte de aquella ceremonia de asunción, porque Festo había sido designado, era el nuevo gobernador, y viene allí Agripa y Berenice a visitarlo allí, a esa asunción, como llamamos nosotros hoy en términos modernos, pero allí se enteran de la noticia de que había una persona que es de relevancia en el estudio de la Biblia, que era un hombre que había sido dejado prisionero, un hombre que era de un cierto interés particular para Festo por tratarse de un ciudadano romano, pero que lejos de practicar los cultos que eran comunes a los romanos y adorar toda serie de dioses, adoraba a un único Dios y afirmaba, y era quizás, según entendía él, la consecuencia por la cual se lo mantenía prisionero, su afirmación referente a un hombre que él decía estar vivo, y que esa era la contradicción que tenían con los judíos. Es increíble, hermano, porque hoy en día parece mucho seguir esa doctrina de error donde se enseña en muchos lugares y muchos creyentes lo tienen asimilado de que Jesús vuelve a morir allí y vuelve a resucitar, como ha sido en esta semana de turismo, Semana Santa, como le quieran llamar allí. Pero hermanos, nosotros debemos ser fieles predicadores de la verdad de Dios, como el apóstol Pablo predicaba, aunque los demás afirmen que Jesucristo esté muerto, proclame que Jesucristo está vivo. Yo creo que es el eje central del estudio en esta mañana, dado esta semana en particular, donde la gente, siguiendo tradiciones de hombres, se apartan de la verdad de Dios. Pero el apóstol Pablo allí estaba firme en la verdad, aunque le costara 2 años de cautiverio como ya llevaba, y otro tanto más que venía por delante, porque sabemos, si nos adelantamos un poquito en el estudio, que no en las condiciones que él hubiese esperado, pero iba rumbo a Roma. Ayer meditábamos con los hermanos en la iglesia de la localidad de Juan Lacase, que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le escribe a una iglesia que aún él no conocía, a excepción de algunos misioneros como eran los dueños de casa. La iglesia en Roma se reunía en casa de 2 colaboradores de Pablo, un matrimonio llamado Priscila y Aquila, y allí en particular él los saluda, y a algún otro conocido, pero había un montón de personas que allí no conocía y también quería transmitirle el evangelio que él no había recibido, como testifica, de hombre, sino directamente de la boca de Dios. Hermano, y en medio de esta ceremonia de asunción, Dios preparó todas las cosas para que también pudiese estos 2 personajes judíos escuchar allí de primera mano, no acerca de cuentos. Sabemos que los herodianos, como se les llama, y lo vemos en varias oportunidades, sobre todo en los llamados evangelios, ¿no? Eran de los principales. Si usted mira quiénes se oponían a Jesús, estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero también estaban los herodianos, que eran los que buscaban allí ocasión para estarla acusando. Y estos eran seguidores de este Herodes, ¿no? Que venía de una dinastía por lo menos de 4 generaciones, era el 4º Herodes allí, y sin embargo manifiesta un interés en escuchar la palabra. Y hermano, si hemos aprendido algo, ayer el pastor David en su predicación citó aquel pasaje donde Jesucristo, al ser crucificado, pusieron uno a su derecha y otro a su izquierda, en una versión popular que hizo referencia a él y allí proyectó a través de la pantalla para que los hermanos pudiesen ver con letras grandes, como dice el apóstol Pablo,
cuando escribía él de su puño y letra, dice, miren con cuán grandes letras escribo yo del puño de mi mano. Y allí con grandes letras también pudimos ver en la pantalla aquel testimonio. Y sabemos de la vida de aquellos dos hombres que no estaban allá por ser los mejores, no estaban por ser buenos, no estaban por ser justos, sino que estaban condenados en una sociedad corrupta, una sociedad que está bajo el poder del diablo, como enseña la palabra, y aún así, hermano, en medio de esa sociedad, aún podían señalar las atrocidades que estos hombres habían hecho. ¿Y cuál, hermano, fue la respuesta de ellos? Enfrentados a la muerte, porque generalmente las personas nunca se levantan pensando que ese va a ser el último día. El que se muere ese día no, en ningún momento pensó que le iba a pasar a él, sea de un accidente, de un ataque de corazón, de viejo ahogado, de la manera que le ocurra allí, que le llegue su final, ninguno pensó. Pero si uno supiera que hay un día señalado y hay una hora, como Barrabás, que era el que iba a ocupar aquella cruz, había una sentencia con un día y un horario para ser condenado. Y ahí, hermano, es el momento para ponerse a cuenta con Dios, si uno realmente cree en un creador, cree de que hay una justicia, cree de que hay un juicio, cree que hay resurrección, y por ahí no lo tiene del todo claro. Yo no sé cuánto entendían estos dos malhechores, pero uno persistió en su actitud, sin arrepentirse aún en el momento aquel, blasfemando. Pero otro dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y reprendió a aquel otro que maldecía y decía cualquier otra cosa, allí rechazando la gracia de Dios. Hermano, claramente nos enseña acerca de esa palabra que el propio apóstol Pablo transmite, de que él fue escogido desde el vientre de su madre, hermano, y por eso es que nosotros también señalamos en el estudio anterior, no podemos mirar acá y decir, este hombre fue salvo o fue condenado. Nadie sabe, hermano, conforme la palabra de Dios dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que hay en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios si no recibe el espíritu de Dios. Y hermano, nosotros no estamos en el espíritu del otro para poder saber en sus últimos momentos, porque Dios, hermano, no precisa hacer de una persona una carrera de 60 años de rectitud y arrepentimiento para poder perdonarlo. Basta, hermano, como enseña la palabra, una mirada de fe para poder cambiar la vida de un pecador, para que una persona que está en condenación pase de muerte a vida. Hay oportunidades que el Señor nos da, a muchos de nosotros nos ha dado la oportunidad de poder un día decir, bueno, yo también quiero ser bautizado, porque el Señor es el que llama, el Señor nos está llamando, y si nosotros somos ovejas de Dios, enseña la palabra, oímos la voz un día. Hay otros que no tienen la oportunidad. Este malhechor no tuvo la oportunidad de bajarse y bautizarse, y ahí aún nos muestra el poder de Dios, hermano, de poder en un instante, en un corazón arrepentido, transformar una vida. Y él reconoció que ese que estaba allí al lado de él, como decía en la inscripción, que los judíos habían querido borrar, dice, este es el rey de los judíos. El rey profetizado, dice, y allí dice, consumado es. No solamente en el aspecto que yo lo traje ayer, que era cómo se cerraba un negocio y dice, el negocio está cerrado, sino que también todo lo que hablaba de él en la palabra había sido cumplido. Porque cada una de las cosas nosotros leemos, hermano, lo que se denomina hoy como los evangelios, y vemos que muchas de las cosas del ministerio de Jesús, de su predicación, de su rechazo, de su viaje a Egipto, de su nacimiento en un pesebre, de los sufrimientos del siervo de Dios, todas esas cosas habían sido profetizadas. Y si es el Hijo de Dios, hermano, esas cosas se tenían que cumplir. La gente vino y pidió una señal, quedaba todavía una cosa más para cumplirse, la resurrección. Dice, si soy el Hijo de Dios, dice, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. ¿Y ahí qué pasó? Cuando fueron las mujeres, muy temprano el domingo, no estaba, la gente dice resucitó el domingo, ¿no? El domingo cuando fueron, le pegó un tirón de oreja al ángel. Dice, ¿qué hacen buscando entre los muertos al que vive? No está acá, ha resucitado.
Porque Jesús dijo con claridad, 3 días y 3 noches. Fue puesto en el sepulcro, hermano, 72 horas después Jesucristo fue levantado con poder. ¿Lo cree o no lo cree? Yo lo creo, esa es la señal de que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Él no lo sabía antes, pero un día Dios se reveló a su vida. Así como también quizás alguien que escucha tampoco sabía estas cosas, quizás estaba en esa doctrina de error pensando que Jesucristo vuelve a morir una vez al año, todos los años reiteradamente, pero no se equivoque por esa doctrina de Dios. Esto mantenía al apóstol Pablo prisionero, el de afirmar: Jesucristo vive. Quédese tranquilo que si lo tuviéramos acá el viernes, el sábado y el domingo de la Semana Santa, de Semana de Turismo, el apóstol Pablo seguiría afirmando esa misma verdad. Jesucristo vive, Jesucristo vive. Todos los demás, todos los religiosos estaban en contra, los judíos al menos sabemos que los que habían sido llamados por Jesucristo permanecían fieles a la doctrina y en el conocimiento y en la esperanza de ese retorno de Jesucristo en la cual nosotros también estamos hoy. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahí, hermano, el apóstol Pablo arranca a testificar acerca de su vida. Qué importante es, hermano, que nosotros también podamos tener un testimonio para darle a los demás. No solamente hablar como quien recita un librito, y dice esto y dice aquello, sino con una experiencia de vida, pudiendo decir, bueno, un día yo estaba en el error, un día yo también pensaba que Jesucristo estaba muerto, un día yo pensaba de que podía alcanzar la justicia de Dios haciendo mi propia justicia, guardando estatutos y preceptos y cosas, que uno pueda hablar también de su testimonio, como el apóstol Pablo lo puede reconocer. Si el apóstol Pablo, hermano, un hombre tan usado por Dios, anduvo en el error, ¿cómo nosotros no hemos de reconocer también de que hemos andado en doctrina de error, en caminos de error? Pero un día la luz de Cristo resplandeció en nuestras vidas y ya no podemos negar esas verdades de lo que Dios ha hecho. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, no era solamente una cuestión de conocimiento, sino era una cuestión de práctica. El apóstol Pablo era un practicante, como se suele decir. Practicaba la religión farisea, en lo cual también da testimonio y se aventajaba a muchos de mis contemporáneos en cuanto a celo, en cuanto a obediencia, en cuanto a conocimiento, porque acá enseña, su juventud la había pasado estudiando y estudiando y estudiando. Pero hermano, no haga como Elías allí cuando fue al monte de Dios y buscaba a Dios y pensaba, dice, Dios va a estar en el fuego, va a estar en el terremoto. Y la gente piensa hoy que Dios está en alguna academia, que está en alguna universidad, que está en algún estudio teológico, hermano. Pero el Señor, hermano, está muy cerca de su corazón. Había una canción que aprendí en la iglesia allá de Canadá, y decía de Ernie Ford, y decía, when I'm down on my knees, I'm much closer to heaven. Dice, cuando estoy de rodillas estoy mucho más cerca del Padre. Hermano, la manera de acercarse al Padre es en humildad, es en oración, como nos enseñó Jesús. Dice que cerrada la puerta de nuestro cuarto, allí debemos entablar una conversación con Él. Y ahí, hermano, esa es la manera de acercarse a Dios. El apóstol Pablo había probado otros caminos, pero esos caminos no conducían a la presencia del Padre. Pero el Señor, al que es de Él, lo intercepta. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, si usted entiende que le habla a una persona que había sido instruido, que de hecho sus antepasados eran parte de los que, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hoy los vemos
como personas ajenas de otro país, porque no somos israelitas en cuanto a un linaje carnal, ¿no? Pero cuando estos hombres estudiaban la palabra, hablaban de sus propios antepasados, quizás de abuelos, tatarabuelos, gente que había así sido personajes de relevancia, mencionados al menos sus familias en los libros, hermanos, que están allí, ya sea de la genealogía, lo que sea, y podían sentirse identificados y por eso indagaban y estudiaban las escrituras, porque las escrituras daban testimonio de estas cosas y se resulta ser, hablando en otros términos, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, que hoy me están juzgando porque no creen las cosas que estábamos esperando. Todo el pueblo estaba esperando al Mesías y el Mesías vino y no le recibieron, para que también se cumpla la palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice, bueno, hoy soy juzgado, ¿por qué? Por creer en el cumplimiento de lo que la Escritura enseña. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y acá, hermano, empieza entonces a exponer la parte principal del mensaje. Yo no quiero extenderme, ya que tenemos acá al pastor David también hoy, y el pastor Renzo seguramente tenga alguna palabra para añadir. Entonces, debemos ser también buenos administradores del tiempo, y yo los dejo con ese concepto principal, hermano, que usted salga hoy, porque sabe que yo me encargo después de subir las predicaciones, y a veces me cuesta trabajo, sin escucharla nuevamente, poder definir cuál fue el tema que se trató. Hay que ser concreto en lo que uno habla, y hermano, yo lo que quiero que usted rescate hoy es de que Jesucristo está vivo y que Jesucristo no muere, y allí, porque si no habría 3 días que tendríamos que estar temblando, no salir de nuestra casa, porque el diablo andaría rondando y tendría poder. Pero Jesucristo venció en la muerte, y el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte, hermano, y Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre y vive eternamente, hermano. Desde que resucitó, Jesucristo está vivo y ya no cabe más. La muerte no tiene ninguna potestad sobre su vida. Que Dios le bendiga, hermano. Lo dejo con el pastor David.